comercial seguro que les suena más, ¿verdad? Los herbicidas. Los herbicidas se utilizan, son productos químicos que se utilizan sobre las plantas para eliminar, puede ser alguna parte o completamente alguna planta, de forma total o parcial elimina. Se encuentran en varios tipos de preparaciones, las soluciones, los concentrados que son emulsionables, los polvos mojables, son polvos que se tienen que mojar después para que ejerzan su efecto, en forma de gránulos, otra presentación también que tiene. Estos son los concentrados emulsionables que una vez que se diluyan van a formar emulsiones. Los polvos mojables que necesitan entrar en contacto con el agua también para que ejerzan su acción. Los insecticidas pueden ser reacción total o selectiva. O sea, total significa que elimina todo lo que está en el lugar donde se aplica. Y selectivo elimina solo algunos tipos de hierbas. Puede ser foliar, que tiene contacto sobre la hoja y sin afectar la raíz o afectar a toda la planta. Y residual es que va a dejar efecto también en el suelo. O sea, no solo va a tener efecto sobre lo que destruye, sino que deja un efecto también. Se pueden administrar antes de la siembra o después de la siembra también. Esos son algunos tipos de herbicidas. Nosotros vamos a ver dos específicamente, que son el glifosato y el paraquat. El glifosato, que tiene como nombre comercial más conocido el Roundup, que es un herbicida de amplio espectro no selectivo. No selectivo quiere decir que elimina todo con lo que entra en contacto, se va a colocar en el suelo y no va a crecer nada ahí. Sí, se utiliza en las plantaciones y también en lugares paisajísticos, es lo que hacen los jardineros cuando pueden usar ese tipo de herbicida. Es uno de los más conocidos en el mundo y entre los dos este es menos tóxico. Acá principalmente yo quiero que ustedes recuerden las diferencias que tienen con el que hay entre el glifosato y el paraquat. Entonces, cuánto toxicidad el glifosato es menos tóxico. El Roundup. Ya no te leía. A la mañana, esa es la propaganda de Lobo Rural. No sé si todavía existe esa propaganda de ella. Domingo a la mañana. Estos dos producen lesiones cáusticas. Los dos producen lesiones cáusticas que van a entrar en contacto con la mucosa y van a producir lesiones cáusticas. Generalmente la ingesta es por vía, o sea, la intoxicación suele ser por vía oral. A veces es accidental y a veces es voluntaria. Las lesiones cáusticas se producen principalmente sobre el tracto digestivo porque es donde se va a ingerir y produce lesiones sobre la mucosa del tracto digestivo. Dolor para deglutir, dificultad para deglutir, dolor para deglutir, diarrea, hemorragia. Entonces, son síntomas de los cáusticos, lo que vamos a ver acá. Y generalmente cuando es accidental es de pequeñas cantidades porque la persona ingiere por equivocación y luego suspende. En cambio, es más grave cuando la ingesta es de origen voluntario porque está ingiriendo sabiendo que es con intencionalidad y va a ingerir mayor cantidad. Cuando es con intencionalidad suicida, entonces los cuadros suelen ser de mayor gravedad porque ingiere en mayor cantidad. Y aparte de los síntomas corrosivos o cáusticos, se ven manifestaciones que comprometen el organismo del paciente, manifestaciones sobre la parte respiratoria y cardiovascular principalmente. Ahí si ven, hay falla renal, falla de la parte cardiogénica también se puede ver. Estas son algunas signos de mal pronóstico, eso no hace falta recordar, pongo nomás para que sepan. La ingesta, una ingesta pequeña ya es suficiente para tener un mal pronóstico. La edad del paciente también. Las lesiones, si recuerdan los tipos de lesiones que se veían por cánticos en la clasificación por endoscopía, eran lesiones de grado 2, grado 3 que tenían riesgo de
perforarse, el edema, la necrosis que podían verse. Entonces, cuanto más alto es el grado, más riesgo también tiene el paciente. Que el paciente tenga un shock refractario de tratamiento, no mejore el tratamiento que se le haga, que necesite intubación o que tenga falla renal. Estos son factores de mal pronóstico en el paciente. Si la ingesta es involuntaria, entonces, o accidental, suele ser el mejor pronóstico. Si la ingesta es voluntaria, con fines suicidas, suele ser el peor pronóstico. Y son los que más tienen estos signos de afectación. Pero la clasificación de acuerdo a las lesiones que se ven en el esófago y esófago, y decía que los que tienen grado 2 y grado 3 son los de mayor gravedad, o sea, los que tienen ya úlceras y necrosis. Son signos de mal pronóstico. ¿Cierta perforación? Sí, por ejemplo. La exposición cutánea pues, generalmente produce irritación local y dermatitis. 4 grados suelen verse por eso. Por inhalación se puede producir también intoxicación y estos sí pueden producir cuadros crónicos. La persona que trabaja con esto, que con mucha frecuencia utiliza esto, sí puede inhalar y pueden producirse síntomas irritativos en la parte ocular, en la parte respiratoria y suele asociarse a cuadros neumónicos, a cuadros pulmonarios crónicos. Esa otra diferencia es el glifosato y el paraquat. Este produce cuadros crónicos, el otro no suele producir cuadros crónicos, solo produce cuadros agudos. No es fácil de usar, es difícil de realizar un dosaje. El diagnóstico se hace por antecedentes de exposición, alguien que refiere que consumió, que trabaja con eso, que tiene al alcance de eso, y el cuadro clínico. Cuadro clínico caracterizado por síntomas, manifestaciones cáusticas y en casos graves manifestaciones multiorgánicas. Se tiene que hacer un tratamiento de soporte, descontaminación de piel y mucosa en caso que haya ingerido, el paciente. Se pueden hacer las medidas de contaminación digestiva, lavado, carbón activado, catárticos. Lo que no cita ahí, ¿cuál es? ¿Qué medida de contaminación es la que no cita ahí? Y está justo abajo. Dilución del vómito. Lo que no se hace. No se diluye el vómito porque es un cáustico, entonces no está indicado la inducción porque puede producirle un doble daño al paciente. No tiene antídoto tampoco y se tiene que hidratar bien al paciente, pero tratar de evitar la sobrecarga también. Controlar la diuresis del paciente porque producía también falla renal, entonces se tiene que controlar si está orinando y realizar hemodiálisis en caso que sea necesario. Eso en cuanto a la intoxicación por glifosato. La intoxicación por glifosato suele ser de menor toxicidad que por el paraquat, es cáustica, las manifestaciones son cáusticas, no tiene antídoto, no se induce el vómito, es de las medidas de contaminación digestiva. Y se pueden producir cuadros agudos y casos crónicos también. Sobre la parte que produce cuadros neoplásicos, hematológicos, algo que no estaba bien aclarado. O sea, no cita acá, pero es algo que probablemente no se relacione con eso. O sea, la persona que está expuesta de forma crónica no suele desarrollar proceso neoplásico asociado a eso, por lo menos de lo que se menciona. El otro herbicida es el paraquat, que es más tóxico, es de contacto, produce daño, produce afectación entonces sobre la parte de la planta con la que entra en contacto y es selectiva, o sea, no elimina todo, elimina algunos tipos de malezas nomás. Es un producto que suele ser bastante seguro si se maneja cuidadosamente. No produce prácticamente intoxicación crónica porque se inactiva rápidamente. Entonces el otro sí, glifosato produce crónica y aguda, este produce solo afectación aguda.
un herbicida con el cual se puede producir, se produce todavía en cuadros de intoxicación de manera voluntaria y produce mucha mortalidad. Tiene una mortalidad muy alta de intoxicación por paraquat. No que es más tóxico que el glifosato. Las intoxicaciones se dan más frecuentemente por ingesta voluntaria, con intencionalidad suicida, más el paraquat se ve con eso. Y la afectación principal, o la afectación que más compromiso produce, es la afectación pulmonar. Y a veces necesita el paciente trasplante pulmonar por intoxicación por paraquat. Acá la mortalidad es muy alta. Acá también, esto es parecido al glifosato. Se ve un efecto cáustico por contacto con las mucosas y los efectos generales se ven de acuerdo a la cantidad que ingirió el paciente. El efecto cáustico va a tener un efecto cáustico alcalino sobre las mucosas, va a producir también quemadura, puede producir hemorragia por la zona con la que entra en contacto. Si ingirió, la parte más afectada es la mucosa del tracto digestivo. Y la clasificación, de acuerdo al grado de intoxicación, es de acuerdo a la cantidad que el paciente ingirió. Lo que se ve de forma local son lesiones en todo el tracto digestivo, produce algunas úlceras también, produce, si pasa a las vías respiratorias, también puede producir afectación en la parte respiratoria y produce también úlceras en piel y cuerpo. Es muy cáustico. Produce unas úlceras que están acá, que tienen unas membranas que son blanquecinas pero que no se desprenden. Eso se puede ver con la intoxicación por paraquat. La intoxicación, de acuerdo a la gravedad, se suele relacionar con un cálculo estimativo de la ingesta. Si calculamos que la ingesta es menor a 20 miligramos por kilo peso, se presenta un cuadro que es mucho más de la parte gastrointestinal, o sea, efecto cáustico y un poco de afectación ya respiratoria. Eso es un cálculo que se hace, un cálculo estimativo, pero no siempre vamos a ver cuánto ingirió el paciente. Y después de eso ya una intoxicación moderada a severa, entre 20 a 40 miligramos por kilo peso. Hay afectación gastrointestinal, ya hay falla hepática y renal, hay afectación respiratoria y el paciente generalmente fallece entre la segunda y cuarta semana. O sea que realmente donde el paciente se suele salvar es en los cuadros leves. En los otros casos casi siempre el paciente fallece. Pasa un cierto tiempo, pero el paciente fallece también en este caso. Y en la intoxicación fulminante, lo que varía es el tiempo en el que el paciente suele fallecer. En 1 o 2 días ya fallece. Los cuadros son muy graves, se tiene que tratar rápidamente. No siempre se puede tratar rápidamente dependiendo de dónde el paciente acude, a dónde va. Y en el cuadro leve, lo que principalmente el paciente se puede salvar. Después muere, solo que demora un poco más en la severa demora un poco más que en la fulminante, pero al final solo termina falleciendo el paciente. Sí, hay todas las afectaciones que producen perforaciones, mediastinitis, afectación cardíaca, afectación hepática, renal, afectación suprarrenal, hemorragia cerebral, todo eso se ve y en los primeros días ya el paciente fallece después de la ingesta. En el asintomático, o sea, en la intoxicación leve, es donde el paciente puede llegar a tener recuperación completa. En la intoxicación moderada severa puede recuperar con secuelas, pero generalmente lo que ocurre es que muere más, demora un poquito más para morir, pero suele morir. Y en la intoxicación aguda, en las primeras 24-48 horas el paciente ya muere. Acá sí se puede hacer un dosaje, se puede dosar en algunas secreciones, en el jugo gástrico, en la orina, en la sangre, o se puede hacer un test que es cualitativo, que se llama test de la litionita, que va a, la muestra que se va a utilizar se va a quedar de color azul, se utiliza, bueno,
se mezcla algún residuo, o sea, secreción, el jugo gástrico, la orina, se mezcla con bicarbonato de sodio, eso se agita y después se vuelve azul la muestra. Eso quiere decir que ingirió para afuera. Es un test cualitativo, solo para decir sí o no nomás. El dosaje cuantitativo tenés que hacer en algunas de las secreciones, pero para medir la cantidad que tiene el paciente. El dosaje cualitativo es el test de la electrolita que va a cambiar la coloración de la secreción que se va a mezclar con el bicarbonato y se va a volver azul. Te va a decir si el paciente consumió, eso nomás. O sea, para confirmar, en caso que tengan una duda diagnóstica de que no sepas qué ingirió, pero sospechas, en ese caso podemos hacer. Sí, pasa mal. Tiene una mortalidad del 80%, o sea, más del 80% en las primeras semanas de ingreso del paciente. El compromiso principalmente pulmonar y a veces necesita trasplantes en paciente, cosa que no se suele conseguir tampoco. O sea, hay que decir que el paciente, independientemente de que si entró mal, si entró con falla multiorgánica, no importa lo que haga, no tiene antídoto. Acá hay unas sustancias que se prueban, que se probaron en algunos casos para ver si disminuían un poco las afectaciones, pero nada está comprobado que realmente sirva. Administración de ácido oleico, de beta-bloqueantes, la acetilcisteína que se usa para la intoxicación por paracetamol, administración de vitaminas que son también consideradas antioxidantes, 6E por ejemplo. Se probaron, pero no se vio que nada tenga mucha utilidad. Se puede hacer el lavado gástrico, pero en la primera hora después de la ingesta lo que está recomendado, después ya no suele ser útil. Se puede hacer catártico, se puede hacer carbón activado. Lo que no se hace es tampoco inducción del vómito. Hay otro antídoto que se utiliza, otra sustancia que se utiliza, que es la tierra de Fuller, que es también como un carbón activado que absorbe el tóxico. Pero no está comprobado realmente que nada tenga mucha utilidad. La hemoperfusión también se puede hacer. La hemoperfusión se hace con el hemodializador, con la máquina de hemodiálisis más un filtro más. Esta es la tierra de Fuller. La hemodiálisis se hace con una máquina, se le pone a un paciente el acceso, que es arteria-vena. Lo que va a salir sale desde la vena, pasa por el equipo de hemodiálisis, es para extraer algunas sustancias que son tóxicas. Y en el caso de la hemoperfusión se le agrega otro filtro más que tiene, o sea, ¿qué es lo que retiene? De acuerdo al tamaño de las moléculas al peso molecular de esa sustancia puede retener algunas sustancias. Lo que generalmente vuelve un poco más limpio, digo un poco más limpio porque no siempre elimina todo, retorna más, con menos tóxicos al paciente. Entonces esa es una opción ahí de tratamiento también.
oxígeno se recomienda solo si la presión arterial de oxígeno es menor a 50. ¿Cuánto era la presión arterial, la PO2 normal? Tendría que ser más luego 80, 100 más o menos, por encima de 80 tiene que ser. Acá se considera que si la presión arterial de O2 está muy baja, nomás se hace porque el daño que puede producir el oxígeno a una concentración alta es también importante, o sea, puede empeorar el cuadro del paciente. Por eso se recomienda oxígeno solo si está muy alterado. Los corticoides son para disminuir la respuesta inflamatoria. Los inmunosupresores también son para disminuir la respuesta inflamatoria. Son tratamientos sintomáticos, ya que se produce mucho daño al pulmón, tratar de disminuir un poco ese daño. Los inmunosupresores para eso también y el trasplante pulmonar. Pero al final sí, que eso es muy difícil de conseguir sobre en el momento que el paciente necesita ahí conseguir un trasplante pulmonar. Y bueno, entonces de los dos herbicidas, el glifosato tiene casos que son menos graves, o sea, más tóxico el paraquat. Entre los dos, paraquat es más tóxico, el glifosato produce cuadros agudos y crónicos, el paraquat solo cuadros crónicos. El efecto de los dos sí es cáustico, tanto el paraquat como el glifosato producen lesiones cáusticas. ¿Cuándo se ven lesiones más graves? Cuando la concentración, cuando la cantidad que ingirió es más alta. Si la cantidad que ingirió no es alta, generalmente se asocia con lesiones cáusticas nomás. Si hay una cantidad importante, ya ahí se ve afectación de otros órganos, aparte del tracto digestivo. No tiene antídoto, se puede hacer catártico, carbón activado, se pueden hacer lavado gástrico y lo que no se hace en ninguno de los casos es la infusión del vómito. El compromiso principal del paraquat es el compromiso pulmonar. ¿Alguna duda sobre esa parte? Hemoperfusão, né? Hemoperfusão. A complicação do paraquat é aguda, né? Aguda. Aguda solamente. O sea, no va a quedar acumularse en el paciente y producirle, por ejemplo, una bronquitis o alguna lesión en piel. Es solo agudo. Cosa que sí se puede ver con el glifosato. Y hasta este que vamos a ver ahora es lo que va a entrar para el examen parcial. Creo que son 10. 12 son. Eso tenés todo, ¿verdad, Felipe? Todo lo que yo, 12 diapositivas. Los pesticidas. ¿Tienen ahí? Los pesticidas también pueden producir intoxicaciones. Generalmente, ¿qué tipo de intoxicaciones producen más frecuentemente? ¿A alguien le suena algo o les parece que es más específicamente por algún tipo de intoxicación? En cuanto a intencionalidad, voluntaria suele ser más, ¿verdad? Que se suelen utilizar también con intentos autolíticos. Los raticidas erradican a los roedores, a los ratones, pero también pueden tener efectos sobre otros tipos de vertebrados. Lo que vimos eran sobre insectos, no. Hay varios tipos de raticidas, algunos son de origen natural, la estricnina, la que vamos a ver de origen natural, los cumarínicos, entre los sintéticos, algunos gases, eso no vemos, y los minerales también pueden utilizarse como raticidas. Vamos a ver el fósforo, el talio y el arsénico entre los metales, los cumarínicos y la estricnina. Acá recordar cuáles tienen su antídoto y si tienen alguna manifestación que es característica.
principalmente el fósforo blanco, el fósforo amarillo, que también a veces se utiliza como un arma química. Generalmente como se consume por ingesta, por vía oral, pueden producir manifestaciones digestivas y también producen afectación hemorrágica sobre el tracto digestivo. Producen retorragia, hematemesis en el paciente. No Brasil tem chama chumbinho, alguma coisa assim, e ele matava 5 gerações, parece que foi proibido porque matava vários animais que seguia e muitas pessoas já faziam ingestão e não tinha como voltar atrás. ¿Y no te acordás cuál los chumbillos se alteran relacionados con lobo? ¿Cómo? Estrequinina. Ese produce afectación neurológica principalmente. El fósforo, acá pongo para mostrar que así como produce lesiones sobre la piel, o sea, como va a quemar toda la piel, a dejarle carne herida al paciente, así mismo produce sobre el tracto digestivo. Es una sustancia que se utiliza también como un arma química, o sea, para ataques, ataques terroristas, en las guerras, se puede utilizar alguna variante del fósforo. Entonces es produce mucha afectación sobre la piel ahí también, ¿no? Y de la misma manera se ven también lesiones del tracto digestivo. Por eso que pueden llegar a producir perforaciones y hemorragias en los pacientes. Acá en la afectación principal, o sea, lo que suele definir la evolución del paciente, si es que va a sobrevivir o no, suele ser la afectación hepática. Se ven en diferentes fases, se divide en diferentes fases la afectación, pero principalmente lo que define es la afectación hepática, porque produce citólisis hepática, o sea, produce muerte de los hepatocitos. Y entonces, las afectaciones graves se relacionan con eso: ictericia, afectación hepática, hepatomegalia, encefalopatía con la afectación hepática y luego falla multiorgánica y la coagulación intravascular diseminada. Entonces, lo que define acá el pronóstico del paciente es si llega a tener o no afectación del hígado. Y eso demora un poquito para aparecer, es que el primer día ya va a tener su afectación hepática ese paciente. El diagnóstico se hace por exposición y cuadro clínico, lesiones gastrodenales principalmente lo que refería. No tiene antídoto la intoxicación por fósforo. Se pueden hacer las medidas de contaminación digestiva, excepto la inducción al vómito. Se tiene que hacer un tratamiento sintomático, se puede hacer la hemoperfusión también y trasplante hepático en caso de una falla hepática fulminante. La afectación principal produce lesiones gástricas, lesiones del tracto digestivo, que pueden ser graves, y lo que suele definir el pronóstico del paciente es la afectación hepática. Y no tiene antídoto. Também não induziu o vômito, né? No se induce vómito. Acá les conté hace rato la hemoperfusión, aparte del dializador se utiliza otro filtro que dependiendo del tamaño de las partículas va a ir absorbiendo. ¿Y cuál es la finalidad? Que la sangre vuelva más purificada, o sea que sin tantos tóxicos. Digo sin tanto porque hay algunas veces que no se consigue filtrar todo. La saquinotransfusión se puede hacer cambiando la sangre, de una forma de cambiar la sangre del paciente, ¿verdad? Hay otros derivados del fósforo que también se pueden utilizar como raticidas, que son el fósforo de zinc, el fósforo de aluminio también. Este es el fósforo de zinc, que es una presentación en forma de sebo. Sebo es sebo, lo que ustedes dicen, que tiene así tipo pasta. Bueno, entonces en forma de sebo puede venir y se coloca eso y la trae a los ratones
Después le produce su muerte por afectación gastrointestinal principalmente. El fósforo ornamental, el talio también es un metal. El talio es un metal que anteriormente se llegó a utilizar para el tratamiento de algunas enfermedades como la tiña. Tiña también es tiña, ¿verdad? Tiña dermatofitosis, hongo que se producen en la piel, que afectan en la piel suele ser. No sé cómo lo nombre tiene. Principalmente en la piel. El fungo que afecta a la piel. También es tiña, un tipo de micosis, sí, es una micosis, pero un tipo de micosis producida por unos tipos de hongos más, no es todo, no son todos los hongos. Esa característica misma. Sí, son micosis. Se utilizaba para el tratamiento de algunas micosis, se utilizaba también como depilatorio y se utiliza como raticida en forma de sebo también. Este tiene afectación por el sistema nervioso central principalmente, su afectación principal entonces es sobre el sistema nervioso central. Pero era sobre el tracto digestivo, el tracto gastrointestinal. El anterior, ¿vale, Marta? ¿Qué es llamar la lista de tóxicos, chicos? Alex Adrián, Alexandre de Souza, Ana Rafaela, Presente. Anderson Simeri, Andrés Shanka, Antonio Vidal, Presente. Araceli Beatriz, Ariel Esteche, Presente. Bruna Freitas, Clara Martínez, Cintia Santos, Daphne Lice, Débora Bernal, Elton John, Felipe Antunes, Presente. Giovanna Beitú, Presente. Jesse Murilo, Presente. Héctor Luciano, Presente. Jean Michael, Presente. Juliana Cortés, Karen Cristina, Lucas Amaral, Presente. Luis César, Presente. Lucía Oliveira, María Fernanda, Mariana Malta, Mariana Oliveira, Maricela Marino, Michelle Dayana, Patricia Dos Santos, Patricia Locato, Reyane Soares, Gaby Santos, Rodrigo David, Presente. Tamires Pachón, Taina Masushiri, Victoria Julia, Wellington Mateos. Les llamé a todos. Gracias. En tal etapa. La intoxicación por talio se ve principalmente con afectación neurológica. Produce principalmente neuropatía que afecta a las piernas principalmente y tiene como signo patognomónico, o sea, característico la alopecia parcial, pero que aparece después de unos días recién. O sea, va a tener sitio donde se le va a caer el pelo al paciente, pero eso se va a ir días después. No es que al inicio de la intoxicación ya se ve. Se puede ver en la radiografía de abdomen si es que ingirió el paciente. ¿Por qué eso? Porque se puede ver en la radiografía así. No vamos a decir, sí es talio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede verificar en una radiografía el talio. Realmente no se va a poder ver en una radio o en una radiografía. Casi se puede hacer lavado gástrico, se puede hacer jarabe de ipeca. Este tiene un antídoto que es el azul de Prusia, se llama, una sustancia que toma el paciente, que se la administra por vía oral al paciente para neutralizar la acción del talio, azul de Prusia, como un polvito. Este es una presentación. ¿Cómo? Sería tipo antídoto. Es su antídoto, sí. Esta es la presentación del talio. El azul de Prusia entonces es el tratamiento, el antídoto para la intoxicación por talio.
también para si tiene antídoto todo eso. El carbón activado también se puede hacer. Otro raticida son los humarínicos o antivitamina K. O sea, el antídoto acá es vitamina K. Los humarínicos antivitamina K son raticidas también que afectan a la vitamina K, antagonizan la acción de la vitamina K, que interfiere en qué proceso principalmente. La coagulación. Entonces, lo que principalmente van a producir los antihumarínicos son hemorragias en el paciente. En el primero se pueden ver hemorragias, en el fosforínico se ve hemorragia, pero porque se destruye la mucosa gástrica o gastrointestinal por el efecto cáustico del fósforo. Acá se ve sangrado porque se afecta la coagulación del paciente. La vitamina K interfiere en la síntesis de estos factores, 2, 7, 9, 10, que son la cascada de la coagulación. Entonces, el paciente tiene tendencia a sangrar, va a tener hemorragias. Puede tener con lo otro, con el fósforo también, pero el mecanismo es diferente. Acá porque le afecta la coagulación y en el otro porque hay daño del fósforo sobre la mucosa. Este tipo se usa bastante todavía para los ratones, para eliminar los ratones. Lo único que acá se ve es que la afectación hemorrágica demora un poquito para aparecer, porque hasta que haga efecto el tóxico, tiene que actuar sobre la formación de nueva vitamina K, no sobre lo que está formado. Entonces, puede aparecer después diátesis, alteración de la coagulación, y acá en este caso una diátesis hemorrágica, o sea, sangrado lo que va a tener el paciente. Pero demora un poco para aparecer, lo que va a tomar ahora y ese día ya va a tener, puede demorar más de un día para aparecer esas manifestaciones del paciente. El antídoto es la administración de vitamina K, que es la fitomenadiona, para contrarrestar el efecto del tóxico del veneno, se utiliza la fitomenadiona, y el plasma fresco. La fitomenadiona para que se formen otra vez los factores de la coagulación relacionados con la vitamina K, y el plasma fresco porque administra factores de la coagulación. El control, esto es importante acá, porque se puede hacer con esto, que es el tiempo de protrombina. Es este TP significa tiempo de protrombina. Y si es que eso está prolongado, el paciente tiene más riesgo al sangrado. Si está normal, no está todavía alterada la coagulación, pero cuando está prolongado el tiempo de protrombina, aumenta el riesgo de sangrado en el paciente. Porque está alterada la coagulación, quiere decir que demora más para coagular la sangre del paciente. Entonces, esa es la forma de controlar cómo está, qué daño está teniendo el veneno sobre el paciente. Si está muy prolongado, quiere decir que se consumieron los factores de la coagulación y por eso se prolonga ese y el paciente tiene riesgo de sangrado. ¿Alguien recuerda qué factor, cuáles los factores de la coagulación era la protrombina? Estoy preguntando esto para recordar, lo voy a preguntar, pero para que entiendan por qué se hace el tiempo de protrombina. ¿Cómo? Sí, pero el factor 2 se llama protrombina. Entonces, por eso es que el factor 2 es el que se activa para que se forme el coágulo dentro de la coagulación, de la cascada de la coagulación. La trombina favorece la conversión del fibrinógeno en fibrina. El coágulo que se forma en la coagulación es coágulo de fibrina. Entonces, esta sustancia es responsable de la conversión de este coágulo. Entonces, por eso es que este factor se utiliza para tener como un control de lo que ocurre dentro de la coagulación. Entonces, si el paciente no tiene trombina, no tiene protrombina, no tiene trombina, la coagulación va a ser mucho más lenta. Entonces, el tiempo de la protrombina va a ser mucho mayor. Por eso se utiliza ese valor para
La trombina es responsable de la conversión de fibrinógeno en fibrina para la formación del coágulo dentro de la población. Entonces, si es que no hay trombina, el tiempo de población va a estar mucho más prolongado. Acá con los fumarínicos o antivitamina K, que son también raticidas, se va a utilizar, lo que se produce es sangrado por alteración en la población en el paciente y se va a producir, se va a tener como antídoto la vitamina K o el plasma fresco. El control de la actividad de ese veneno se puede medir por el tiempo de protrombina. Y solían medir estas formas de redondita y acá está bromadiolol, en el nombre de este antivitamina K. El ratón que produce, la rata que produce sangrado, el paciente que consume eso también va a producir sangrado. Otro es la estricnina. La estricnina es natural, proviene de una nuez específica que se llama nuez cómica y tiene un sabor amargo y suele utilizarse, produce afectación del tracto respiratorio, del sistema nervioso central principalmente, y se suele mezclar con algunas drogas para adulterar esas drogas. Generalmente con cocaína y heroína se puede encontrar mezclada la estricnina. Sistema nervioso central. Y este es estricnina, sistema nervioso central. La afectación normalmente por el fósforo produce la afectación del tracto digestivo con hemorragias, el talio, afectación del sistema nervioso central con polineuritis, los fumarínicos, trastorno de la coagulación y sangrado, también hemorragia. La estricnina, afectación del sistema nervioso central, que se suele producir también en el paciente. Ese es natural. El tipo natural que la afectación del sistema nervioso se relaciona mucho con la afectación muscular, con aumento del tono de la musculatura, y estas alteraciones son todas esas: fasciculaciones, trismus, rigidez de los músculos de la cara y el cuello también, rhabdomiólisis a consecuencia de la rigidez de los músculos. La afectación del sistema nervioso central principalmente muscular. Este sí se puede basar en orina y no tiene ningún antídoto. Tiene un tratamiento que es sintomático, pero no tiene antídoto. La benzodiazepina puede usarse para las convulsiones, puede usarse para la relajación muscular, pero no son antídotos. Los anestésicos también, los relajantes musculares para la relajación muscular o para las convulsiones, pero no son antídotos. Entonces la estricnina tampoco tiene antídoto. ¿Y su afectación? No tiene antídoto. Son tratamientos sintomáticos, pero no antídotos. Mas, prof, então, tipo, não tem como salvar uma pessoa. No, vas a hacer esto, pero esto no va a ser algo que esto va a tener efectos sobre la clínica del paciente, no es que va a neutralizar el efecto del veneno. Si hablamos acá de antídoto, estamos hablando de un medicamento que va a unirse al tóxico y neutralizar. Lo mismo acá. Pero acá el tratamiento no vas a tener algo que va a competir con la estricnina. Mas, então, a chance da pessoa viver é menor. No, depende del tratamiento, si se hace rápido también se va a salvar, solo que él no va a hacer algo que va a actuar directamente con el veneno, va a actuar solo con la manifestación ya. Y por último,
El arsénico, que también se puede usar como raticida. El arsénico es un raticida también. El arsénico se encuentra como raticida, se puede encontrar también en varios, en el agua, hay alimentos, en algunos componentes, así, hay alimentos que podemos consumir que tienen mucho arsénico, por ejemplo, producir intoxicaciones crónicas en el paciente también. Pero acá está hablando de una intoxicación que es más aguda por el consumo del arsénico como un raticida. Acá también se ven manifestaciones digestivas y del sistema nervioso central, principalmente manifestaciones digestivas del sistema nervioso central, y este sí tiene antídotos que son los quelantes también. En este pueden recordar, porque el nombre es un poquito más difícil de recordar. Tiene como antídoto un quelante, o sea, una sustancia que se va a unir al metal para inhibir la acción del arsénico. Es el dimercaprol, y eso se puede utilizar. Eso también se puede ver en una radiografía, porque es un metal también, entonces se puede observar al hacer una radiografía en el paciente, y se puede dosar en la orina también. Una pregunta ahí. ¿De cuál es la acción que tiene principalmente? O sea, ¿qué manifestación sintomática principalmente tiene, y si tiene un antídoto, lo que llaman que algo inespecífico? No, porque el inespecífico puede presentar cualquier intoxicación, solo de lo que le va a caracterizar. ¿Cuál puede presentar sangrado? Cumarínico y, por ejemplo, el fósforo. Pero ¿cuál puede presentar sangrado por alteración de la coagulación? Cumarínico. ¿Cuál es por efecto cáustico? Fósforo. ¿Cuál presenta una afectación neurológica? Tal y estricnina. Así, recuerdo. Hasta acá entra para el examen. Lunes. Lunes vamos a ver algo de fármaco, y después cuando terminemos fármaco ya empezamos el repaso de todos.